El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Aquí ustedes tienen la palabra para proponer, reclamar y construir la televisión que todos queremos. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hoy queremos reflexionar sobre el papel que ha tenido la televisión pública y privada en la construcción de memoria en nuestro país. Ver si la televisión se convirtió en escenario de registro y de reconocimiento del presente y testimonio del pasado, o si por el contrario la televisión ha estado o está de espaldas a nuestra historia, a lo que hemos sido y a lo que somos como país durante estos 61 años que hace que existe la televisión. Y para ello nos acompaña Luis Eduardo Celis, investigador en temas de paz y de conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación. Es además sociólogo egresado de la Universidad Nacional. Luis Eduardo, bienvenido a este programa. Mario, muy complacido estar aquí contigo y con la teleaudiencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Salimos a preguntarle a Luis Eduardo, a nuestros televidentes, qué imagen de país tienen en el presente y en el pasado gracias a la televisión. Veamos qué contestaron. Bueno, yo creo que durante el tiempo que ha tenido la televisión colombiana, la imagen que ha brindado los medios es una mala imagen, puesto que ya los países, en otros países la imagen que se tiene basada en la televisión colombiana es de narcotraficantes, de drogas, de prostitutas, Y yo creo que ahorita, hoy en día, se sigue manejando la misma temática, puesto que, pues por lo menos hoy en día, lo primero que ven los niños cuando llegan a casa son, pues todo este tipo de temáticas, como te lo venía diciendo, la drogadicción, narcotráfico, prostitución. La imagen pasada eran hechos reales. Lo de ahora, la gente tergiversa mucho, activa los malos pensamientos en la gente, no son objetivos y pueden causar tanto daño. Lo han causado a periodistas, lo han causado a jugadores, lo han causado a mismos políticos, a la gente en total. No son objetivos en esas, en los mensajes de historia y cualquier problemática del país. Vale, yo creo que la imagen que construyó el pasado, o sea, la memoria que construyó la televisión acá en Colombia ha sido la memoria de la guerra colombiana, que ha hecho el sufrimiento, que ha hecho una serie de procesos en Colombia que no deberíamos estar viendo y que los jóvenes no deberían estar observando. La imagen de país, cuando en un principio habían solo 3 canales públicos, como lo eran RCN, Caracol y en su momento Canal A, era una imagen bastante cargada de valores y con un mensaje muy positivo para Colombia. En este momento uno pensaría que como hay tantos canales, incluyendo los internacionales y los de Colombia, que mejoraría el nivel y sería más competitivo y mejoraría la calidad de las producciones. Pero lo que refleja en este momento las producciones de nuestro país es un vacío existencial dentro de nuestra moral y un reflejo innecesario de la violencia y las drogas y todo este karma que ha cargado nuestro país desde el principio, cuando, digamos, las series como Café y este tipo de series impartían valores a los niños, que en su momento era yo, y en este momento para mis hijos o para las personas que vienen detrás mío, como estas series de violencia, de sicario y demás. 2 temas claves, centrales, que dicen nuestros televidentes. Uno, violencia, guerra, narcotráfico, pero ese es nuestro pasado, no lo podemos ignorar, eso forma parte de nuestra memoria. El otro es el tratamiento que han tenido esos temas. ¿Qué piensa, Luis Eduardo?
Bueno, pues como podemos ver, digámoslo, las valoraciones son muy contrastadas, ¿no? Hay personas que tienen una valoración positiva del pasado y una crítica sobre el presente, hay unas personas que critican que los temas de la violencia entren a la televisión como contenido. Lo que yo diría es que, digámoslo, ese balance está por hacerse, yo creo que todavía quizás el mundo académico, el mundo del periodismo debería presentar un balance argumentado y juicioso de lo que ha sido la televisión. A mi parecer, yo creo que sí hay una gran deuda de la televisión en mostrar con contenidos culturales, con periodismo de investigación, con controversia, lo que ha sido la historia contemporánea colombiana. Y un poco si tú me dices, bueno, ¿cuáles son los principales problemas del país que valdría la pena mostrar? Yo diría con seguridad el tema del conflicto armado. Por ejemplo, ha habido una construcción sobre el conflicto que ha negado los actores, que ha negado sus motivaciones, que ha negado el origen, la historia. Se creó una versión, digámoslo, un poco manipulada, a mi modo de ver, de que los actores del conflicto, por ejemplo, la opinión tan negativa frente a las FARC, es responsabilidad de las FARC, pero también es responsabilidad de los medios que han colocado una carga muy negativa frente a ese sector. Y lo sigue construyendo como enemigo. Lo sigue construyendo como un enemigo. Sí. Eso no quiere decir que las FARC no tengan responsabilidades, que tenga una actuación criticable en la sociedad colombiana, pero también tiene una mayor complejidad. Por colocarte un ejemplo muy contemporáneo, muy al día. Y si los queremos reincorporar a la sociedad, pues tenemos que mirarlo desde otro punto de vista. Y ese papel, digámoslo, de demonizarlos, de quitarles toda carga de historia más compleja, lo ha hecho la televisión, creo yo. Luis Eduardo, la gente se pregunta, ¿memoria para qué? ¿Para qué construir memoria? ¿Para qué hablar de lo que hemos sido, de lo que somos y mantener eso en esta memoria colectiva? ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, yo creo que es una sociedad que no entiende sus raíces, que no entiende de dónde viene, pues difícilmente podrá construir un futuro colectivo compartido. O sea, ¿Y por qué la televisión juega un papel ahí? No, porque la televisión es el medio que más entra, el de más cobertura. Bueno, no sé si la radio le gane a la televisión, pero la televisión tiene un impacto muy fuerte, ¿no? En la construcción de una identidad, de unas culturas, de una comprensión. Entonces yo creo que el papel de la televisión sí es muy relevante y entonces la televisión tiene que lograr pues con otros actores como el periodismo, como los políticos, como los trabajadores de la cultura, como los académicos, compartir un mensaje a la sociedad de lo que ha vivido, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un balance del narcotráfico, por ejemplo. O sea, culturalmente ha sido tal vez muy precario la forma en cómo se ha construido ese tema, ¿no? Muy bien, incorporemos a este diálogo a Germán Franco, subdirector del Centro Ático. Germán, ¿la televisión privada y pública cumple con esa tarea de hacer memoria? La televisión es un término genérico que incluye muchas televisiones distintas. Una cosa es la televisión comercial de las grandes cadenas y otra cosa son las televisiones regionales o públicas o comunitarias o culturales. Pero cualquiera, yo creo que en general la televisión es un medio que construye memoria, registra momentos significativos de nuestro presente, contribuye a que estos momentos significativos queden guardados para que algún día sean llamados por las trampas de la memoria, para que les demos un sentido. Yo creo que la televisión contribuye a construir más memoria de lo que normalmente pensamos y creemos. Y la televisión ha sido muy criticada por eso, porque hay gente que cree que hacer memoria es estar todo el tiempo transmitiendo imágenes del pasado. Eso es parte de la memoria, pero también una memoria del presente, lo que sucede hoy que hay que construir para después. Tenemos en Colombia una televisión pública nacional que es Señal Colombia, que es un canal cultural, autónomo, independiente, no es gobiernista, registra procesos culturales significativos de nuestras comunidades en todo el país, registra lo que somos, lo almacena bien, lo custodia y por lo tanto yo creo que es un patrimonio Señal Colombia, pero también tenemos los canales regionales o las televisiones comunitarias o públicas en ciertos territorios que se han dado a la tarea de hacer lo mismo pero en territorios o con comunidades específicas. Incluso los canales nacionales comerciales como Caracol y RCN, que normalmente son tan criticados porque aparentemente no construyen memoria y se dedican a temas banales. Estos temas banales que estamos registrando hoy
son temas que tienen una potencialidad de futuro impresionante. Pero también tenemos un canal que ha sido muy opacado por la televisión comercial, que es el Canal 1, que ha tenido espacios interesantísimos como por ejemplo noticieros de periodismo independiente, radicalmente independiente, que han hecho una contribución fantástica para la construcción de la memoria que vamos a usar en el futuro. Porque la pregunta fue por si hoy los canales de televisión están haciendo la tarea. Yo creo que sí, pero creo que la pueden hacer mejor. Hay acontecimientos muy significativos de la vida de una nación que no están pasando por las pantallas de televisión. Una mirada comprensiva del fenómeno, Sí. que va más allá de esa vieja frase de que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Creo que va un poquitito más allá porque la televisión ayuda en otras cosas, en el reconocimiento, en la identidad, en la ubicación, en la manera de pensarnos, en la manera de sentirnos, ¿verdad? Son todas estas perspectivas englobadas en un fenómeno tan interesante como la televisión. Sí, no, yo creo que la presentación que ha hecho el maestro del Centro Ático de la Universidad Javeriana muestra la complejidad. O sea, hoy tenemos, digámoslo, creo que el país ha ido madurando en muchos sentidos y, por ejemplo, la televisión es uno de esos aspectos. Ya no tenemos 2, 3 canales, tenemos, no sé, 100 canales fácilmente. La televisión pública está jugando un papel extraordinario. Por ejemplo, el canal de la ciudad de Bogotá, creo que en estos 4 años ha colocado un referente de pluralismo, de controversia, de análisis, de mirar la ciudad en su complejidad. Bueno, y si uno se pone a ver Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, los canales, la televisión pública regional ha enriquecido la televisión. Bien, ¿a quién le corresponde ese deber moral? ¿A los directores, a los libretistas, a los realizadores? ¿Qué papel juegan las audiencias televisivas o de los medios en la construcción de memoria, Luis Eduardo? Bueno, yo creo que de los medios la responsabilidad es de toda la comunidad que trabaja en la televisión. O sea, si los directores no lideran esos temas, si los periodistas no colocan esos temas, los investigan, si sectores relevantes de la sociedad no buscan a la televisión para proponerle cosas, pues la televisión no va a cambiar. Digamos que es una tarea, digámoslo, de una multiplicidad de actores, pero indudablemente creo que fundamentalmente sí está en la cabeza del mundo periodístico que está en la televisión y de los directores, que pues yo creo que ahí hay un reto grande y que creo que lo han venido asumiendo poco a poco. Necesitamos audiencias críticas, necesitamos televidentes que interpelen, que actúen, esos televidentes que forman parte de Uno TV. Y forman parte también a través de espacios como este, que es La Tribuna, donde recibimos quejas de la telenovela Te voy a enseñar a querer. Veamos qué nos dicen Ana Boada, Yuhani Galindo Palacios, Piedad Bravo y Rosario Pinto sobre este tema. Yuhani Galindo Palacios, Ana Rosa Boada, Piedad Bravo. Estimados señores, me permito manifestar mi inconformismo en relación con la emisión de los capítulos de la novela Te voy a enseñar a querer, puesto que cuando ya estaba en su parte final, retrocedieron a los comienzos de la misma, y eso me parece una falta de respeto con el televidente. Les agradecería me explicaran el porqué y en la medida de lo posible que los capítulos continuaran en la secuencia que llevaban hasta el viernes pasado. Gracias. Queremos ofrecer disculpas por las molestias ocasionadas en los cambios de la parrilla de programación que afectaron a los televidentes que venían viendo la serie Te voy a enseñar a querer. También queremos contarles que por ajustes en la parrilla de programación se decidió extender la emisión de la serie en el mismo horario, incluyendo sábados y domingos, con el infortunio de que los 4 capítulos finales se emitieron el sábado 15 y el domingo 16 de agosto y quien programó la emisión no cayó en cuenta de repetirlos el lunes 17 y martes 18 de agosto. Por petición de algunos televidentes, se decide iniciar con la reemisión de la serie desde el primer capítulo, de lunes a domingo en el mismo horario. Atentamente, Ana Patricia García Ángel, coordinadora de programación, Canal 1. Y seguimos dando respuesta a las tribunas y participaciones de nuestros televidentes que llegan a nuestras redes sociales, como esta de Mario Varela. Veamos. Mauricio Varela, ¿por qué la fuerza del poder de un domingo a otro se siente como si no me hubiese visto algún capítulo? ¿Qué está pasando? Mauricio Varela, buenos días. Primero queremos ofrecerle disculpas por el error de la emisión. Lamentablemente, por equivocación de la persona encargada de organizar la emisión diaria, se saltaron unos capítulos alterando la continuidad de la misma.
Para subsanar el problema, a partir de este domingo se retomará la emisión desde el capítulo donde se generó el salto de continuidad. Ana Patricia. Muy bien, está el reconocimiento de un error y la forma de subsanarlo, porque entre las audiencias y los realizadores y los canales existe un pacto, ese pacto de cumplimiento en los horarios, en los contenidos y en la continuidad. La esencia de una telenovela, de una serie, es la continuidad, el suspenso, la trama, el día de hoy con el día de mañana. Y esa coherencia es muy importante para el televidente y en eso no podemos fallar. En buena hora, el momento de corregirla. Muy bien, se dice, Luis Eduardo, que le corresponde a la televisión informativa contribuir a la construcción de memoria histórica. Pero también desde la ficción, desde las telenovelas de las que veníamos hablando, ¿se puede construir memoria? No, total. Yo creo que la construcción de la memoria convoca a todas las modalidades de expresión. Por ejemplo, está pasando en estos momentos en el circuito de cine un dramatizado sobre lo que fue la toma del Palacio de Justicia. Entonces es un dramatizado pero que tiene un fondo histórico. Entonces así uno podría recrear en la televisión y en el cine y en la literatura pues muchas formas de expresión que tienen que, digámoslo, ser rigurosas en cuanto a una lectura de la historia, pero también darse un aire de libertad y de creación artística, ¿no? Y ahí la televisión podría pues convocar a muchos creadores a ese esfuerzo. Y la televisión ha cumplido ese papel en la ficción, primero fundamentada en la literatura, después en la propia investigación de los libretistas, después también un poco en las ideas que nacen en la innovación y en la globalización, tal y como lo estamos viendo hoy en día. ¿Cómo no hablar de café o cómo no hablar de las bionovelas que hoy de alguna manera ayudan a construir memoria musical, memoria folclórica, memoria de lo que somos, de lo que realmente es nuestra idiosincrasia? Sí, no, yo creo que si tú ves, por ejemplo, la forma en que se recreó la violencia en los años 50 en la literatura, en el cine, todavía hay muchas posibilidades y la televisión debería retomar esos temas históricos, ¿no? De muchas formas, ¿no? De formas creativas, dramatizados, series históricas, paneles con expertos. Hay muchas, pero la televisión sí tiene un gran potencial de comunicación y debería, por ejemplo, incorporar ahora todo lo que ha sido este largo ciclo de violencia como un ejercicio de formación ciudadana, ¿no? Pues aprender a ser colombianos, decía Exacto. Monsiváis, el pensador mexicano, que los mexicanos iban al cine a aprender a ser mexicanos. Y creo que los colombianos de alguna manera ven televisión y van al cine ahora, al cine nacional, también para aprender a ser colombianos, para reconocerse en esas narrativas. Muy bien, volvamos con Germán Franco para preguntarle qué aportes deben hacer los encargados de los relatos televisivos. Para que la televisión nuestra haga una mayor contribución a la memoria, lo principal es una mayor conciencia de los realizadores de televisión, no de los canales, ni de los publicistas, ni de los políticos, ni de los gobernantes, ni de las universidades. La conciencia sobre el poder generador de memoria la tenemos que tener los creadores de televisión, porque somos quienes proponemos los relatos. Nuestros libretistas y creadores de formatos y de narrativas audiovisuales, yo creo que son conscientes de eso, pero sobre todo se han movido en una lógica de mercado. Cuentan relatos para que el relato dé rating y atraiga televidentes y genere dinero, pero también tenemos que construir relatos para incidir en la percepción que como colombianos tenemos de nosotros mismos. Esos lo han hecho en Señal Colombia y en los canales regionales principalmente, pero todavía tenemos muchos formatos vacíos de presente y futuro y pasado. Los telesofás, por ejemplo, estos formatos en los que, como en este caso, una persona se sienta a hablar y hablar y hablar, eso no ayuda mucho, hay que contar historias. Los realizadores tenemos la tarea de contar historias y en Colombia tenemos historias maravillosas para contar que no hemos contado. Le voy a decir una historia. El programa de televisión más importante en la historia de la televisión en el mundo se llama Raíces, que es una serie de televisión hecha en Estados Unidos que contaba la historia de un negro que fue secuestrado en África y se intentó escapar cuando llegó a Estados Unidos. Nunca lo logró, en 10 episodios nunca lo logró. En Colombia tenemos un hombre que fue secuestrado en África y se voló, el de nosotros sí se voló. Bencos viajó, se voló de Cartagena
y fundó San Basilio de Palenque con otros negros, se inventaron un idioma nuevo que hoy es patrimonio de la humanidad, se inventaron una manera de narrarse a través de los tambores, de vivir el cuerpo, un orden social distinto al que imponían los españoles. Es una historia fascinante que no ha sido contada. Y cuando la contamos en documentales con una voz en off. Hay que contar la historia épica de Bencos Biojó. Y como esa hay un montón. En Colombia hay un montonón de historias que no nos hemos contado y que la televisión pública o privada nos debe. Luis Eduardo, ¿qué somos como país? El Pambelé, en relación con lo que decía Germán, el Pambelé de los años 70, televisado, héroe, el Cochise, el Pibe, Café con aroma de mujer, Betty, la fea, las narconovelas, las narcoseries. ¿Qué somos? Digamos, si tuviéramos que contarle a un extranjero a través de la televisión, ¿qué memoria hemos construido de lo que realmente somos? Bueno, yo creo que la nacionalidad colombiana somos muchas cosas. Entonces, lo que creo que la televisión debe es convocarse a contar esa multiplicidad de historias. Por ejemplo, lo que ha planteado el maestro es maravilloso. O sea, la historia de Bencos Biojó, narrarla en un dramatizado, colocarle un fondo histórico, cultural, pues es una historia maravillosa. Y él tiene razón, aquí estamos llenos de historias. Entonces, creo que somos un país lleno de historias, lleno de complejidades, como lo son todos los países. Eso no es un tema exclusivamente colombiano, sino es un tema de las sociedades. Lo que hace es que la nuestra ha tenido unas particularidades, un ciclo largo de violencia, una democracia muy precaria, una ciudadanía todavía muy poco formada, que se ha ido formando, creo que con más calidad en los últimos 30 años quizás. Entonces, todos esos temas, una diversidad de regiones. Entonces, todos esos son los temas que hay que ir contando, ¿no? Además, el humor, ¿verdad? Somos gente de humor. Don Chinche, que nos representa, y de qué manera, Romeo y Buceta. El mismo Sábados Felices, que tiene tantos detractores como amigos, por algo se sigue manteniendo como el primer programa de la televisión de humor a lo largo de todos estos años, porque nos habla un poco de lo que sentimos y cómo nos sentimos en relación con el chiste, con la broma o con el gracejo. Volvamos a las calles para darle la palabra a nuestros televidentes que hacen su aporte a nuestra sección La Tribuna. Bienvenidos. Mi nombre es Luis Alfredo Guerrero, del canal, veo siempre el canal 1. Mi queja pues referente a la cuestión de la mala imagen que en general presentan todos los canales de televisión, luego los programas culturales que relativamente son escasos, no hay una programación, digamos, influyente como para la juventud y para la niñez. Mucha violencia se ven en los canales. Este es mi concepto sobre esto. Luis Eduardo, se habla con mucha nostalgia de la televisión del pasado. ¿Cómo le fue a esa tele en cuanto a construcción de memoria? ¿Lo hizo mejor que ahora? Bueno, tendríamos que ver de qué pasado estamos hablando, si el pasado de los años 80, de los 70, de los 60. Yo creo que, por lo que yo he percibido, pues que más o menos soy un buen televidente, me parece que Señal Colombia y la televisión pública ha hecho un esfuerzo de pensar los temas de la historia, del proceso político, del deporte, por ejemplo, la cultura, cómo llegó a la televisión. Yo creo que ha habido un esfuerzo. Como dije antes, como ahora tenemos más canales, pues deberíamos tener muchos más esfuerzos y tener mucho más, digámoslo, dinámica de producción cultural desde la televisión, ¿no? Pero creo que lo que se ha hecho en la televisión, aún con pocos canales, pues ha sido importante, pero todavía muy deficitario, ¿no? Sí, tenemos muchos canales, mucha oferta televisiva, pero lamentablemente pocos canales nuestros en los que podamos intervenir, en los que podamos proponer, en los que aparezca diversidad narrativa para poder pensar en una memoria colectiva. Veamos a este respecto qué dice y qué piensa Germán Franco. Los colombianos debemos sentirnos orgullosos de los modelos de televisión que tuvimos anteriores a la televisión privada, porque existían pequeñas productoras que no eran tan pequeñas, pero eran especializadas en temas, y en esos temas se encargaban de construir relatos. Teníamos productoras especializadas en hacer muy buenas telenovelas, como Sempro Televisión, que hizo La Otra Mitad del Sol, que hizo El Oasis, que hizo Décimo Grado. Y tenemos productoras especializadas en hacer ficción de comedia en sectores populares, como Don Chinche o Dejémonos de Vainas.
teníamos productoras especializadas en espectáculos vulgares y populares, vulgares digo del vulgo, que continúan al aire hoy. Teníamos un modelo de televisión en el cual productoras especializadas en ciertos temas de la televisión se encargaban de construir narrativas sobre eso. Los archivos de esas productoras de televisión se perdieron y con esos archivos se perdió una parte importantísima de lo que hemos venido siendo estos últimos 60 o 70 años. ¿Sabe dónde más se perdieron muchas imágenes? En el tránsito de la televisión pública a la privada. Del 98 al 2000, muchas bodegas en Bogotá que guardaban los casetes de pulgada, de 3/4, de Betacam, etcétera, se quedaron en la humedad, en el olvido, ¿verdad? No, pues, tristemente. Muy terrible, triste. terrible. Eso es parte de la construcción de la memoria, tener acceso a los archivos, ¿no? Si no tenemos archivos ordenados, bien protegidos, resguardados, sistematizados y al servicio público, pues la memoria es difícil que se potencie. Si los hongos tuvieran memoria, ¿no? Porque fueron comida para los hongos todas estas cintas. Hagamos un paréntesis en nuestro tema central y Luis Eduardo lo invito para que veamos en esta labor de formación de nuestras audiencias qué nos trae hoy nuestra sección Cacharros. Hola, muy buenas noches, Carolina. Les damos la bienvenida. Las consolas de audio son dispositivos electrónicos que combinan las diferentes fuentes sonoras, como las voces recogidas por un micrófono, la música desde un CD, los efectos desde un computador, entre otros, para ofrecer una composición de sonidos clara y equilibrada. Una vez las señales sonoras entran a la consola, estas pueden ser tratadas y procesadas de diferentes maneras para dar como resultado de salida la mezcla de audio adecuada. Estas consolas son manipuladas por ingenieros de sonido o por operadores de audio especializados. En la televisión, este cacharro es imprescindible, pues sin consolas de audio tendríamos una televisión muda. Ellas son las que permiten que las señales de los micrófonos, servidores, reproductores de música y computadores se escuchen al aire sin ningún problema. Muy bien. Luego, concluyendo, Luis Eduardo, memoria son los relatos, memoria son las formas de decir, los modos de comportarnos, las historias que están en el pasado y que retrotraemos al presente para que nos sirvan como ejemplo, como faro, ¿verdad? Sí, yo creo que la memoria es la capacidad que tienen las sociedades de incorporar su experiencia de vida en todas las dimensiones. O sea, lo que se logra incorporar en la sociedad como un activo. O sea, que los niños, por ejemplo, sepan decir que tuvimos un problema de narcotráfico y puedan explicarlo dentro de 50 años. Eso sería la memoria. O sea, la memoria es, digamos, la capacidad de la sociedad de incorporar su experiencia de vida de una forma útil, ¿no? Porque tiene un sentido de dónde venimos y cómo hemos superado o no superado los retos colectivos. Y a su vez construir la memoria en el presente. Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, Mario, un gusto. Muchas y a gracias. ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en el Canal 1. Los esperamos todos los sábados a las 10:30 y a esa hora es la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com o en las redes sociales que aparecerán en pantalla. Si lo prefieren, pueden venir aquí a la Avenida El Dorado, 85D55, local 107 en Bogotá. Los escucharemos con sus quejas, inquietudes, reclamos y propuestas. No se olviden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.